Un hombre encerró a su coprotagonista dentro de una maleta, fue a almorzar y se olvidó de él allí. Esa sola frase te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo se hizo Misión Imposible. Duró 7 temporadas en CBS. Se exportó a 69 países. Generó una franquicia cinematográfica de $1.000 millones. Pero detrás de cámaras, demandas presentadas por asesinos, un creador expulsado de su propio set, una canción principal escrita en 90 segundos con un mensaje en código Morse oculto que nadie descifró durante décadas. 30 datos, todos reales, cada uno más extraño que el propio programa. Antes del dato número 1, hay un dato extra esperándote al final de este video. Conecta la serie, la música y un éxito número 1 que seguro conoces. No te vayas antes de tiempo. Vale la pena quedarse. Y ahora mismo deja un comentario. Si fueras parte del equipo IMF, ¿cuál sería tu papel? ¿El cerebro? ¿El experto en disfraces? ¿El genio de la tecnología? ¿O la fuerza bruta? Cuéntanos abajo. Dato 1. Peter Lupus, Wally Cox, una maleta de utilería. Para el episodio piloto, Lupus, interpretando al forzudo Willie Armitage, tuvo que cargar a Cox escondido dentro de una maleta. Cox pesaba 175 libras. Los productores le dieron a Lupus una segunda maleta igual para equilibrar, 350 libras, ambas manos, varias tomas. En el primer descanso para almorzar, Lupus dejó ambas maletas en el suelo y se fue caminando. Se le olvidó que Cox seguía ahí dentro. Minutos después, golpes, ahogados, desesperados. Lupus se rió de eso después. Según se dice, Cox no lo hizo. Ninguno de los dos renunció ese día. Y de alguna manera el programa continuó. Dato 2. El tema de televisión más reconocido de la historia fue compuesto en 90 segundos exactos. El compositor Lalo Schifrin no tenía metraje, ni guión, ni clips de referencia. Su única instrucción de Bruce Geller fue: inicia con una mecha encendida, hazlo emocionante. En 90 segundos, terminó. Schifrin lo comparó con una carta informal. Su obra fue de las más versionadas, sampleadas y parodiadas del siglo XX, usada en política, dibujos y deportes. 90 segundos. Sin presión, sin idea de lo que acababa de crear. Dato 3. Ese tema no solo es pegadizo, es un mensaje codificado. Está escrito en un compás de 5/4, un ritmo inusual que la mayoría de la gente siente pero no puede explicar. Aquí está la explicación. El código Morse para MNI es 2 rayas, 2 puntos. Asigna un tiempo a un punto y 1,5 a una raya. Obtienes exactamente un compás de 5/4. Cada compás de ese tema codifica las iniciales del programa. Schifrin bromeó después diciendo que el compás estaba diseñado para personas mutantes con 5 piernas. Cada vez que esa mecha se encendía, estabas recibiendo una señal de espía. Descifrada o no, funcionó. Dato 4. Ese tema icónico no fue el primer intento de Schifrin. Era su respaldo rechazado. Originalmente era una marcha cinematográfica. Geller la descartó de inmediato. El tema final surgió de una pista de persecución oculta al cierre del episodio piloto. Música de fondo que nunca estuvo pensada para encabezar el programa. Geller la escuchó durante la edición. Algo hizo clic. La marcha rechazada nunca ha sido publicada oficialmente. Está en algún archivo, en una línea de tiempo alterna, donde Misión Imposible sonaba como cualquier otro programa de su época. Un rechazo lo cambió todo. Dato 5. Durante 5 temporadas y media, la mano que encendía el fósforo en la secuencia de apertura pertenecía al creador del programa. Geller amaba su cameo, una firma oculta en cada episodio. Luego, Douglas Kramer de Paramount lo vetó por disputas de presupuesto, aunque mantuvo su crédito de productor. El salario se mantuvo. El acceso no. Su mano desapareció de la secuencia de apertura. La mano de un suplente encendió la mecha durante el resto de la serie. En el reinicio de 1988, esa mano pertenece a Peter Graves. Geller nunca recuperó su cameo. Murió en 1978. El fósforo ya le había sido arrebatado años antes. Dato 6. Buenos días, señor Phelps. Su misión, si decide aceptarla. Esa voz dio inicio a cada misión durante 7 temporadas. Pertenecía a un actor llamado Bob Johnson, quien nunca apareció en pantalla, ni una sola vez, ni un solo cuadro. Él grabó cada mensaje de instrucción durante toda la serie original. El público nunca supo cómo era su aspecto. Y aún así, Johnson es una de solo 3 personas acreditadas a lo largo de las 7 temporadas. Los otros 2 son Peter Lupus y Greg Morris. 7 años.
Una voz, sin pantalla. Un anonimato envidiable para cualquier espía. Dato 7. Las instrucciones se grabaron en un maratón y el elenco no sabía qué cinta correspondía a cada episodio hasta la emisión. Tras la primera temporada, grababan las escenas de todo un año en un solo día. El diálogo de la misión se doblaba después. El elenco filmaba reacciones a instrucciones que aún no habían escuchado para tramas que no conocían. Descubrían qué cinta correspondía a cada episodio la misma noche que todos los que lo veían en casa. Y en la primera temporada, exactamente la misma escena se emitió 2 veces, en Wills y Legacy. Mismas imágenes, diferente narración, diferente misión. Míralas una tras otra. Pensarías que te estás volviendo loco. Dato 8. Cada letrero del bloque del Este, documento falso y titular de periódico ruso en la serie, estaba escrito en un idioma que no existe. El equipo necesitaba utilería que pareciera extranjera sin usar un idioma real. Su solución, un idioma inventado que llamaron Gellerese, en honor a Bruce Geller, GS en tanques de gas de utilería, vagamente rumano. Policía en vehículos policiales, completamente inventado. Títulos rusos, incorrectos en todo idioma eslavo. Gellerese logró engañar al público por 7 años, sin quejas de la cadena. Dato 9. El apartamento de reuniones del equipo fue diseñado en blanco, negro y gris puros. Ni un solo matiz de color. Esto fue deliberado. El diseñador quería que se sintiera despojado, anónimo, un no lugar. El efecto era tan marcado que lo llamaban la habitación en blanco y negro. Stephen Hill, Dan Briggs, preguntó para qué usar película a color. No se equivocaba. Un set en blanco y negro en un mundo Technicolor para una serie sobre personas sin identidad. Dato 10. Las estafas más brillantes de la serie no son invento de guionistas. Se tomaron de un libro de 1940 sobre estafadores reales. El guionista William Reed Woodfield se obsesionó con The Big Con de David Maurer, libro que detalla técnicas reales de timadores estadounidenses. Woodfield las adaptó episodio tras episodio en tramas de espionaje. Ese libro inspiró El Golpe, filme de 1973. Escenas de Misión Imposible no eran ficción, sino hechos, tácticas reales y espionaje. Maurer transformó el cine 2 veces. Dato 11. ¿Esas capitales tras la cortina de hierro y embajadas de Medio Oriente eran solo unas cuadras en California? La serie filmó casi todo en el backlot de RKO en Culver City. Las mismas calles que hacían de Mayberry en The Andy Griffith Show. El mismo lote donde Atlanta ardió en Lo que el viento se llevó en 1939. El mismo set de jungla construido para King Kong en 1933. Los espectadores más atentos a veces pueden ver la barbería de Floyd asomando detrás de un enfrentamiento de la Guerra Fría. Unos metros de decorado, una bandera diferente, un letrero falso de Guelaré, territorio enemigo. Dato 12. Esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. Se cree que una frase icónica de la TV es original, pero no. La cinta autodestructiva ya figuraba en 2 novelas de Nick Carter, Saigon de 1964 y Danger Key de 1966, donde el héroe recibe instrucciones grabadas. La cinta se autodestruye. Formato idéntico. Keller nunca negó dicha influencia. Tampoco dio nunca crédito a los libros. El episodio piloto de 1966 se emitió el mismo año que Danger Key. Una de las ideas más originales de la televisión fue tomada de una novela pulp que la mayoría de la gente nunca ha leído y nunca leerá. Todo hasta ahora, utilería, temas, ideas prestadas, firmas ocultas, eso es solo el programa. Las personas que lo hicieron, ahí es donde las cosas se pusieron realmente feas. Dato 13. El actor principal de la primera temporada no solo fue despedido, él mismo se fue desmoronando, un camerino cerrado con llave a la vez. Stephen Hill interpretó al líder original del equipo, Dan Briggs. También era judío ortodoxo. Su contrato le permitía irse todos los viernes antes de las 4 de la tarde y ausentarse completamente los sábados. Con el brutal horario de Misión Imposible, eso generaba un caos constante. El punto de quiebre llegó después de pasar horas arrastrándose por túneles de tierra y subiendo escaleras de cuerda para un episodio. Hill se negó a subir a las vigas para el siguiente y se encerró en su camerino. Eso fue todo. Martin Landau dijo después: "Sentí que estaba cavando su propia tumba". Hill fue reemplazado antes de la segunda temporada.
Luego protagonizó La Ley y el Orden por 22 años. Dato 14. Tras irse Landau y Bain en la tercera temporada, Paramount perdió a dos del elenco. Inició un desprestigio. El estudio filtró que Landau y Bain pedían más que Peter Graves, avaros inflexibles. Eso fue lo que salió en la prensa. Era una invención. Bain habló de ello décadas después. Nunca fue una cuestión de dinero. Fue una cuestión de contrato. Me vi atrapada en eso y fue totalmente horrible. La verdadera razón, el contrato anual de Landau había expirado. Geller estaba siendo apartado. Landau no firmó sin saber quién dirigiría. Paramount respondió haciendo que el público lo culpara. La cinta de Cruise de 1996 reinició la franquicia, pero enfureció a sus creadores. Paramount ofreció a Peter Graves retomar el rol de Jim Phelps. Él leyó el guión y lo rechazó de inmediato. Phelps estaba escrito como un traidor que asesina a su propio equipo y muere en un incendio. Greg Morris, Barney Collier durante las 7 temporadas originales, asistió al estreno, se fue antes de la mitad de la película y la calificó de aberración. Morris murió ese mismo año. Nunca volvió para terminar de verla. La película recaudó más de $400 millones y dio origen a una de las franquicias más grandes de la historia del cine. Sus creadores nunca la perdonaron. Hecho 16. Paramount quiso sustituir a un miembro querido del elenco y recibió miles de quejas. Para la 5ª temporada, el estudio prescindió de Peter Lupus, Willie Armitage. Demasiado caro, demasiado limitado. Lo eliminaron para introducir a su reemplazo, el joven Sam Elliott. Los fans se dieron cuenta. Las cartas llegaron en masa, los productores cedieron. Sam Elliott dejó la serie antes de la 6ª temporada. Es de los actores de carácter más reconocibles del cine estadounidense. Willie Armitage salvó y, al mismo tiempo, terminó efectivamente su temprana carrera televisiva. Hecho 17. El programa fue llevado a juicio por plagio. El demandante ya había matado a su esposa. Misión Imposible fue demandada por la serie de ABC de 1959, 21 Beacon Street, de premisa idéntica con gadgets y disfraces. Hubo un acuerdo extrajudicial. El creador original, Leonard Heidemann, sufrió un brote psicótico en 1959. Mató a su esposa, fue internado como criminalmente insano, liberado y cambió su nombre a Lawrence Heath. Bajo ese nombre, escribió más de 20 episodios del mismo programa al que había demandado, de demandarlo a trabajar en él. En Hollywood, al parecer, el plazo de prescripción para un pasado personal extraño es de aproximadamente un año calendario. Dato 18. El creador de Misión Imposible fue vetado de su propia producción mientras seguía cobrando cheques todo el tiempo. Al final de la 4ª temporada, Bruce Geller y Douglas Kramer chocaron por el presupuesto. Kramer le prohibió la entrada al estudio y le revocaron el acceso. Geller mantuvo su crédito y sueldo, pero perdió el control creativo. Geller no podía visitar el plató, no podía presenciar la edición, no podía cruzar la puerta. Estaba produciendo su propio programa en secreto, desde fuera de la valla. Una de las estructuras de poder más extrañas en la historia de la televisión abierta. Dato 19. Martin Landau pasó la primera temporada de Misión Imposible fingiendo no estar en ella. Prefería el cine a la televisión, así que al unirse como Rolling Hand, negoció aparecer solo como invitado especial durante todo el primer año. Sin créditos principales ni contrato largo, invitado en su propio show. Al ser habitual, no quiso seguir más de un año. Usó esa cláusula para irse tras la tercera temporada. Construyó su puerta de salida incluso antes de cruzar la entrada. Dato 20. Leonard Nimoy se unió a Misión Imposible en cuanto terminó Star Trek, y luego se aburrió y se marchó. Cuando NBC canceló Star Trek, Nimoy se presentó directamente en el plató de Misión Imposible como el Gran Paris, otro maestro del disfraz. Parecía un aterrizaje perfecto. En su segunda temporada ya había terminado. Según el expediente de Misión Imposible, se había aburrido del papel. París no tenía historia previa, ni arco argumental, ni vida interior. La regla de Geller de no crear personajes le dejó sin nada con lo que trabajar. Según se informa, negoció su propia salida, argumentando que su reemplazo costaría menos. Paramount estuvo de acuerdo. 2 temporadas después, de nuevo con el uniforme de la flota estelar.
Hecho 21. Cuando el nuevo dueño del estudio vio lo que realmente costaba el programa, llamó a alguien en mitad de la noche para gritarle al respecto. Cuando Gulf and Western compró Desilu Productions en 1967, el nuevo propietario Charles Bluhdorn vio por primera vez los presupuestos de Misión Imposible. La reacción fue inmediata y nocturna. Llamó al ex ejecutivo de Desilu, Ed Hawley, a las 2 de la mañana. ¿Qué me vendiste? Me voy a la ruina. La respuesta de Hawley: tú revisaste y firmaste esos presupuestos antes de cerrar el trato, Charlie. La llamada terminó. El programa continuó. Nadie fue al asilo de pobres. Pero esa llamada telefónica explica exactamente cuánto costó este espectáculo y cuánta gente no tenía ni idea hasta que ya era demasiado tarde. En esta sección quedan 3 datos y luego el legado. Y el legado tiene un saldo de muertos, hecho 22. Bruce Geller sobrevivió a la prohibición de participar en su propio programa. Pausa. No sobrevivió a su afición. El 21 de mayo de 1978, Geller subió a su Cessna Skymaster y voló en medio de la niebla cerca de Santa Bárbara. Tenía 47 años. El avión se estrelló contra el cañón de Buenavista. No hubo supervivientes. El socio de producción, Bernie Kowalski, fue después al aeropuerto y aparcó justo fuera del hangar donde Geller se había marchado. Era su pequeño coche deportivo. Como un cachorro leal, dijo Kowalski, esperando a que su amo vuelva a casa. 5 años después de que terminara la serie, 15 años antes de que Tom Cruise pronunciara esas palabras, el hombre que inventó accidentalmente Misión Imposible mientras intentaba escapar de la televisión nunca vio en lo que se convirtió. Hecho 23. 2 iconos interpretaron el mismo papel tras rechazar el trabajo ajeno. Antes del piloto de 1966, Leonard Nimoy fue elegido como el maestro del disfraz Rolling Hand. Lo rechazó para quedarse en Star Trek. Landau lo aceptó y lo interpretó durante 3 temporadas. Star Trek fue cancelada. Nimoy salió de ese set y fue directamente al set de MI, heredando exactamente el papel que había rechazado 3 años antes, ahora llamado el Gran Paris, dejado por el hombre que lo tomó cuando Nimoy no lo quiso. Cada uno rechazó el trabajo del otro. De todos modos, ambos terminaron haciéndolo. Una de las historias de casting más circulares en la historia de la televisión. Dato 24. El hombre que creó Misión Imposible la diseñó específicamente para fracasar. Bruce Geller quería salir de la televisión. Él quería hacer cine. Su plan: escribir un piloto tan complejo, tan caro, tan logísticamente imposible, que ninguna cadena lo aprobara. Utiliza el rechazo como tarjeta de presentación. Lo hizo demasiado costoso, demasiado complejo, demasiado imposible de producir semanalmente. CBS lo compró de todos modos. De repente, Geller estuvo produciendo lo imposible todas las semanas durante 7 años. El plan de escape se convirtió en la trampa. La tarjeta de presentación se convirtió en la profesión. Su prisión y su legado, exactamente lo mismo. Dato 25. Barbara Bain ganó 3 Emmys consecutivos a Mejor Actriz Dramática de 1967 al 69. Fue la primera en la historia de la televisión en lograrlo. Más tarde describió el papel con ironía. Podía lucir increíble, usar ropa maravillosa y luego ser arrojada a un campo de prisioneros y suplicar por mi vida. Esa combinación de elegancia y peligro real era exactamente lo que el programa hacía mejor que cualquier otro en la televisión de la época. 3 Emmys, una campaña de difamación al salir, un récord que se mantuvo durante 2 décadas. Nada mal para un programa que casi nunca salió al aire. Dato 26. Misión Imposible casi se cancela. La junta de Lucille Ball votó contra ella antes de rodar. En febrero de 1966, Desilu canceló Misión Imposible y Star Trek. El estudio era pequeño y los presupuestos excesivos. La junta temía. El ejecutivo Herb Solow visitó a Ball y se lo explicó. Ball revocó la decisión. Ambos programas recibieron luz verde. 2 de las franquicias más importantes de la historia de la televisión estadounidense sobrevivieron porque una mujer dijo que sí cuando todos a su alrededor dijeron que no. Una conversación, 2 franquicias, décadas de impacto cultural. Hecho 27.
Para la tercera temporada, el programa se emitía en 69 países y las personas en posiciones de poder comenzaban a ponerse nerviosas. 15 versiones dobladas, audiencias en toda Europa, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio. A medida que su alcance crecía, también lo hacía una ansiedad específica, que el programa daba a las audiencias internacionales una imagen completamente distorsionada de lo que la CIA realmente podía hacer. La preocupación no era la propaganda, era la exageración. Los espectadores terminaban creyendo que la inteligencia estadounidense era imparable. Un artículo académico de 2004 del profesor Douglas Little de la Universidad de Clark trazó una línea directa entre el programa y operaciones reales de la CIA en Oriente Medio. Un programa de televisión, 69 países, consecuencias geopolíticas reales. Hecho 28. Una temporada de un gran drama de CBS se retiró de sindicación porque el público no aceptó al actor original. Cuando Misión Imposible pasó a repeticiones, la primera temporada se omitió. Tras 6 temporadas con Peter Graves como Jim Phelps, ver a Stephen Hill de líder era tan raro que la temporada no se vendió. Todo un año de televisión sin verse. No perdida, solo archivada. Irónicamente, Hill fue un rostro famoso de la televisión en La Ley y el Orden, pero por años, su trabajo en Misión Imposible fue ignorado. Dato 29. Greg Morris fue un pionero televisivo. Interpretó a Barney Collier, el ingeniero del equipo original, y fue de los primeros actores negros protagonistas en un drama estadounidense de horario estelar. No de reparto, no como alivio cómico, el más inteligente de la sala semanalmente en un gran programa de televisión. Su madre fue secretaria de A. Philip Randolph, fundador de la Hermandad de Porteros de Vagones Cama. Morris se negó durante toda su carrera a aceptar cualquier papel que lo retratara como un criminal. En una entrevista de 1970 dijo: "Fui uno de los primeros actores negros en una serie, pero no el primero". Su hijo Phil interpretó más tarde al hijo de Barney en la reposición de 1988. Dato 30. La regla más discretamente radical de la serie fue también la que más disgustó a sus guionistas. Nadie muere. Nadie crece. Nadie explica nunca a dónde va nadie. Bruce Geller prohibió que se contara la historia personal de cada agente principal del FMI, sin relaciones, sin historial, sin vida interior, lienzos en blanco, porque si supieras demasiado sobre ellos, dejarías de creer en ellos como agentes. Los miembros del elenco desaparecían entre temporadas sin ninguna explicación. Dan Briggs, desaparecido. Rollingham, desaparecido. Cinnamon Carter, desaparecida. Paris, desaparecido. Sin despedidas. Sin reconocimiento, no estaban. Aún tras prohibirle la entrada a Geller, la regla siguió. Los guionistas la odiaban. El programa dependía de ello. Se mantuvo durante 7 años consecutivos. Y aún tenemos una cosa más que contarles. Dato adicional. Esto es lo que prometimos. El tema. 90 segundos. Código Morse en compás de 5 cuartos. Lalo Schifrin. Ahora ya lo sabes todo. ¿Qué pasó 3 décadas después? Paramount buscaba un tema para la película de Tom Cruise de 1996 y se lo encargó a Adam Clayton y Larry Mullen Jr. de U2, quienes hicieron un remix techno de Schifrin. Fue número 1 en el Reino Unido y éxito en toda Europa. Uno de los sencillos más vendidos de 1996. Schifrin, el hombre que escribió la original en 90 segundos, no fue consultado ni estuvo involucrado. Según se cuenta, no le agradó la situación. Una melodía escrita en 90 segundos en 1966 para un programa que su creador diseñó para fracasar, se convirtió en un éxito en las listas en una década completamente diferente, interpretada por una de las bandas más grandes del mundo. La carta casual de Schifrin, que seguía abriéndose 30 años después. Todo comenzó como un accidente, un piloto diseñado para fracasar, un tema compuesto en 90 segundos. Un elenco formado con contratos de año en año, camerinos cerrados con llave y una maleta con una persona aún dentro. Y de alguna manera, entre demandas, guerras de presupuesto, el creador vetado, la temporada olvidada y el hombre cuyo pequeño auto lo esperaba en un aeropuerto al que nunca regresó, de alguna manera, se convirtió en una de las franquicias más duraderas en la historia del entretenimiento. Eso es Misión Imposible. No el mito, la realidad. Si esto te gustó, no te pierdas nuestro video sobre los datos de Star Trek que Lucille Ball casi elimina junto con este programa. Está en pantalla ahora mismo. El mismo caos, la misma época, otro universo.
Y si las historias enterradas son lo tuyo, suscríbete. Cada semana descubrimos lo que hay debajo de los clásicos. Nos vemos en el próximo.